Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Los saludo desde mi casa, pero esperando que todos ustedes puedan estar ahí juntos como iglesia, cada uno en su casa con sus familias, alabando, adorando a nuestro Dios. Esta mañana de domingo, como todos los domingos para nosotros eh, esperamos este día con mucha ansia para poder adorar y para poder alabar a nuestro Dios, para poder celebrar al Rey que nos libró, para salvar al Rey que pagó precio por nosotros, por cada uno de nosotros. Y bueno, esta mañana vamos a continuar retomando las enseñanzas que veníamos nosotros estudiando en el libro de Mateo. Si ustedes recuerdan, ya llevamos varios domingos, incluso ya llevamos meses estudiando Mateo. Por alguna razón hemos tenido algunas pausas tal vez entre algunos domingos con temas muy importantes para la iglesia, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque Mateo en el capítulo 7 nos va a empezar a narrar unos episodios muy importantes que tienen mucha enseñanza para nosotros. Así que esta mañana yo te quiero pedir que tengas a la mano dos cosas: tu Biblia y que también tengas a la mano una pluma, algún cuaderno, porque vamos a anotar varias citas que tal vez no va a ser posible leer todas, pero sí sería bueno que podamos recurrir a ellas o volver a ellas cuando tengas ya un tiempo en casa y poder continuar meditando la palabra a través de todas estas citas, recordando que seamos como esos nobles de Berea que comprobaba que todo lo que se decía fuera cierto, escudriñando las escrituras. Así que te voy a pedir que me acompañes esta mañana al capítulo 7 de Mateo y vamos a leer desde el versículo 1 y el día de hoy, si el Señor nos permite, vamos a llegar hasta el versículo 21. Así que vamos a leerlo. Si estuviéramos ahí en la iglesia, estaríamos diciendo, bueno, nosotros somos iglesia, pero si estuviéramos en nuestro local, ahí en nuestro lugar donde nos reunimos, tal vez lo diríamos, vamos a leerlo en forma alternada. Así que si tú gustas, puedes leerlo conmigo y vamos desde tu casa, a leerlo desde el versículo 1. Amén. Entonces tenemos Mateo 7:1 y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolos los fariseos, les dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Señor es el Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo: ¿Es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida, sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, el cual se agrada a mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará mi juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Señor, vengo a ti, Señor, humillado, Señor, con un corazón humilde y temeroso, Señor, pidiéndote que seas tú el que nos hable, Señor, a través de tu palabra, el que hable a tu iglesia, Señor, que está aquí congregada, viéndonos, a las personas que nos ven también, Señor, a través de los medios digitales, que puedan a través de lo que está escrito en tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Confiando en esa palabra, Señor, en esa promesa, te pedimos que seas tú entonces, Señor, el que esta mañana, Padre, uses a este siervo tuyo para comunicar lo que han de saber, Señor. Te lo pido y te lo pedimos todos juntos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguramente tuvimos la oportunidad de escuchar el día de ayer una breve introducción acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, una breve introducción en ese devocional que tuvimos el sábado por la mañana, en el cual hablábamos de una historia muy singular. Hablábamos de los apóstoles del Señor Jesús que venían con él caminando, entrando en un campo, pero antes de ello estábamos recordando también que en la última oportunidad que tuvimos de escuchar la predicación de este libro de Mateo, veníamos hablando de que el Señor Jesús le decía a sus discípulos que venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, porque solo Él nos puede hacer descansar. Y también decía, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Eso nos lo decía en el capítulo 6. Y la verdad es que aquí Mateo inicia otra narrativa después de que el Señor había declarado esto, y nos empieza a poner un ejemplo aquí con hechos, como el Señor iba a poner en acción todo ello de lo cual nos estaba hablando, porque acababa de decir en el capítulo 6, vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, y también acababa de decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo que vamos a ver aquí en el 12 precisamente es un contraste entre ese yugo que es fácil y el yugo pesado que ponen ahí los fariseos. Porque si ustedes recuerdan, en el devocional del día de ayer nos quedamos que cuando los discípulos del Señor estaban comiendo esas espigas, esos granos que salían de esos campos sembrados, los estaban observando precisamente los fariseos. No sabemos de dónde salieron, no sabemos quién los había llamado a ese lugar, pero sabíamos que de alguna manera estaban ahí listos para acusar. Cuando él llamaba a los trabajados y a los cargados, estaba llamando a un pueblo aplastado, a un pueblo subyugado tal vez, aplastado por esas normas y dogmas establecidos muchas veces por esos grupos fariseicos. Sabemos que cuando los discípulos comían con sus manos lo que podían tomar de aquel campo, ahí estaban los fariseos. No sabíamos qué estaban haciendo en realidad, pero dijimos, estaban listos ya para acusarlos, listos para juzgarlos. Y entonces le dijeron, dirigiéndose a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en este día de reposo. Recuerda esto. En el 6 nos dice el Señor Jesús,
que el yugo del Señor es ligero y fácil la carga. Pero aquí llegaron estos hombres con una carga pesada, llegaron con una lápida. Nunca faltan estas personas, ¿verdad, hermanos? Lo bueno que ya no hay fariseos en estos tiempos. Ya no existen. Porque de lo contrario estarían repentinamente sobre nosotros, viéndonos, observándonos todo el tiempo, para acusar inmediatamente si hiciste aquello, si cumpliste con aquello otro, o aún más, si no has hecho esto o si no has hecho aquello. Cargas pesadas. Porque los fariseos, aparte de la ley, tenían una serie de normas donde especificaban que el día de reposo, el que recogía, como ya lo estaban haciendo los apóstoles, se consideraba que ya estaban trabajando. Así que según la ley de los fariseos, quiero hacer aquí un énfasis, que no era según la ley de Moisés. Era el Mishnah, que era una serie de leyes que los fariseos tenían. Ellos estaban faltando a los mandamientos de hombres, mandamientos de ellos. Y eso, hermanos, era el yugo pesado. Así que Jesús no entra aquí en ningún tipo de controversia con ellos, sino que les responde como era su costumbre, con su palabra. Él le responde de alguna forma para no entrar en un problema, en un conflicto con ellos, con la misma palabra. Porque el cristianismo, el modelo de un cristiano o el cristianismo en sí, no es un modelo que haya venido para imponer cargas pesadas a la gente. Todo lo contrario. Sabemos que esto muchas veces se siente o se escucha por ahí que es algo rígido, pero no es así, hermanos. Es todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil. Ya que los que imponen esas cargas pesadas son todas las demás religiones, que son por obras, y si no te alcanza a hacer una serie de obras durante toda tu vida, muchas de esas religiones o algunas de ellas además te dicen que cuentas con otra vida, ¿no? Tienes un chance más reencarnando según para seguir haciendo méritos. Yo no sé cómo pueden hacer méritos después de esta vida en forma de vaca o en forma de un chango, pero hasta allá llega el extremo del hombre que busca fariseicamente hacer, ganar con obras lo que el Rey ha hecho ya por ti y por mí, y que además nos los da de pura gracia. Hermanos, la religión por obras es pesada. En el versículo 3, fíjate cómo les dice y cómo les pregunta a estas personas que se suponía sabían mucho de la ley. Vamos a regresar al versículo 3 para volverlo a leer rápidamente, y dice: y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Te fijaste cómo les preguntó? ¿Cómo les preguntó? Ahora ya me perdí aquí de mi Biblia, pero vamos a regresar. Les pregunta: ¿no habéis leído? Como si fuera una patada ahí en el estómago para esos sabios, para los maestros de Israel, que les haya preguntado: ¿no habéis leído? Y encima de todo, de David. El Señor Jesús les estaba preguntando donde más les dolía, y les muestra cómo David, en una situación de necesidad que tenían hambre, él y sus hombres, entraron en la casa de Dios, y el sacerdote les dio a comer esos panes de la preposición. Los panes de la preposición eran 12 panes que se colocaban todos los días de reposo, 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, y eso simbolizaba la presencia de Dios y el agradecimiento del pueblo por la provisión de Dios, por su bondad. Recordamos aquí nuestro devocional de ayer. Nosotros cómo estamos agradecidos con el Señor por el pan nuestro de cada día, porque el Señor nos va llevando de la mano, dándonos todos los días alimentos. Así de simple y corto como fue ese devocional, me dejó gran enseñanza para estar agradecidos a nuestro Dios por su provisión que también nos da a nosotros cada día.
Bueno, la bondad de Dios sobre esas 12 tribus estaban representadas ahí en esos 12 panes. Por eso eran los panes, y cada día de reposo se cambiaban esos panes por panes nuevos. O sea, se quitaban los panes viejos, que por cierto se los comían los sacerdotes. Nadie podía comer esos panes, solo los sacerdotes. Pero en una situación como esa, donde David, donde entra, que todavía no era rey David, tuvo hambre junto con sus hombres con los que iba, y el sacerdote les dio esos panes. Porque en una situación como esta, dice el Señor, misericordia quiero, no sacrificios. Entonces cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿no leyeron esto? Eso es algo que ustedes deberían conocer, porque se supone que eran maestros. Entonces, hermanos, el día de reposo no fue hecho para poner cargas sobre los hombres. También les dijo más adelante en el siguiente versículo, ¿o no habéis leído otra vez? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Imaginen la reacción de estos hombres a las palabras de nuestro Señor, cuando se les decía que uno mayor que el templo estaba ahí. Hermanos, ¿quién puede ser mayor en importancia que el templo? ¿Quién puede ser? Precisamente en este tiempo que no podemos reunirnos como iglesia, te hago la misma pregunta. ¿Quién puede ser mayor en importancia que el templo? Por supuesto, Jesús. Por eso, hermanos, no importa dónde estés viendo esta grabación, sea en tu cocina, en tu recámara, en tu terraza, no importa incluso a qué hora lo hagas. Quien importa, hermanos, es Jesús, que está hablando contigo, que te está dando su palabra. Mas si supieses que es Él, y lo que te dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Señor les estaba diciendo que estaban ignorando lo que estaba escrito. Les decía, ustedes ponen al sábado por encima de las necesidades de los hombres. Si vamos a Marcos 2:27, hay algo tremendo ahí. Eso es un texto paralelo en Marcos 2:27. Vamos a checar. En Marcos 2:27 dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el sábado no fue instituido por el Señor para oprimir al pueblo, sino para bendición del pueblo, para bendecir a su pueblo, para que tengan descanso, para que tengan comunión y para que puedan dedicarse a Dios. Un día de bendición y nunca un día de peso. Entonces, hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Entonces se debe guardar el sábado? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a leer Números 15 del 32 al 36. Voy a leer esta versión que tengo aquí, que es la Biblia de las Américas. En Números 15 del 32 al 36, y dice así la palabra del Señor. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. A ver, ya me perdí. Ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon.
y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Hermanos, aquí vemos lo drástico del establecimiento de un día de reposo, de un día que Dios estableció exclusivamente para la nación de Israel. Vamos a Génesis 2:2. Por favor, está al principio de tu Biblia. Génesis 2:2 dice así: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Bueno, ya leí el 1. Y el 2 dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, hermanos, hay algo que debemos ver aquí. En la Biblia nos habla de que hay dos creaciones. Primero, hasta antes del Pentecostés, o sea, en el antiguo pacto, desde Génesis hasta el nuevo pacto, cuando vemos aquí que Dios terminó la creación, descansó en el día séptimo. Los judíos no tienen, en primer lugar, no tienen nombre para los días. Para ellos los días de la semana son el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y el día séptimo. O día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como lo quieras ver. Dios estableció 7 días y aquí surge la semana de 7 días. Los nombres de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo los asignó el calendario romano. Dios santifica entonces el séptimo día, porque fue el día que Él reposó, como lo acabamos de ver en Génesis. Él reposó en ese día de la creación. Aquí Dios les estaba dando a ellos el Sabbat, que significa en hebreo descansar, o también significa cesar de trabajar, reposar, completar. O sea que desde el día 7 que Dios descansa de la creación hasta el Pentecostés, Dios no volvió a crear nada de la nada. Ahora, en segundo lugar, después del Pentecostés hay un nuevo pacto. Cuando viene Jesucristo y se inicia el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y he aquí, hermanos, que viene una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Yo sé que lo repetiste conmigo ahí en tu casa. Dilo otra vez. El que está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es de una palabra compuesta, creación, que es katasis, es. Dios no creó nada antes del nuevo nacimiento. Antes de Cristo, la primera creación fue física, y después de Cristo, la segunda creación es una creación espiritual. Desde Génesis 2:2, que acabamos de leer, que es el último día de la creación, que lo volvemos a leer, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces, hasta que Dios le dio las tablas a Moisés en el monte Sinaí, pasaron 2513 años en la que Dios a nadie obligó a guardar el sábado. El día de reposo fue impuesto, obligado, forzado a guardarlo, hasta que Dios le dio la ley a Israel. En Deuteronomio 4:13 lo podemos ver, en Deuteronomio también 4, del versículo 44 al 45, y esa es la que anótala para que la puedas leer en tu casa. Bueno, aquí hay que notar que la ley fue dada a Israel después de que Israel abandona Egipto, o que sale de Egipto, mejor dicho, después de que Dios lo saca de Egipto, porque en esclavitud, hermanos, la persona no puede guardar la ley. Dios primero nos liberta o nos libra para que, siendo libres, podamos servirle o
regresar otra vez a la esclavitud si elegiste no atender a su llamado. En Jeremías 31:32 leemos: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Aquí el Señor, nuestro Dios, nos habla o nos está hablando del pacto de la ley como algo que ya pasó, algo que sucedió, quedó en el pasado, y la invalidación de ese pacto antiguo, y les está dando carta de divorcio, o sea que Dios se divorció de la nación de Israel. Ya no tienen bajo la ley ninguna obligación o relación alguna con ese pacto, como vemos en todo el capítulo 7 del libro de Romanos. También te recomiendo que lo leas. El capítulo 7 del libro de Romanos habla de ello. Cómo queda invalidado para Israel ese nuevo pacto por la carta de divorcio que Dios le da a Israel. Así que cuando nosotros morimos con Cristo, morimos a esa ley y ya no tiene injerencia en nosotros. Muertos nosotros y resucitados con Cristo, ahora estamos bajo otra ley en Cristo, que es la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Vamos a Éxodo, en el capítulo 16, en los versículos del 4 al 5. Éxodo 16. Sigo apoyándome con mi versión de la Biblia de las Américas. Aquí 16 del 4 al 5 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. O sea, hermanos, el maná cesó de caer. Hasta ese momento los judíos no sabían nada del séptimo día, solamente la preparación del sexto día para no recoger nada al día siguiente. Confiar en Él, confiar en el Señor y confiar en el día de reposo, porque el Señor estaba estableciendo ese día para descansar. El día de reposo no se le dio a Israel solo para no hacer nada, sino para recordar. Esto es muy importante. Ellos tenían que traer a memoria que habían sido esclavos, y en ese día de la semana Dios proveería. Eso es una figura, hermanos, de lo que habría de venir. Nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató, y ahora estamos en este día. No me voy a adelantar acerca del domingo, pero estamos en este día trayendo a nuestra memoria lo que Dios hizo por nosotros. Vamos más adelante en Éxodo 20, del 8 al 11. Perdón, vamos a regresar porque estábamos en el 16. Éxodo 20. Ya me enredé con las citas. Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Vieron eso que dice ahí primero? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios les dice que se acuerden, que traigan a su memoria el día de reposo. ¿Para qué, hermanos? Para santificarlo. Acabamos de leer varios domingos, hemos tenido nosotros recordando la oración modelo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo primero que dice el Señor Jesús? Santificado sea tu nombre. Antes de todo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya después sigue todo lo demás. Aquí en Éxodo 20, en el 8, lo primero que dice él es: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Y en Éxodo 13, del 3 al 6, para recordarles también, para que traigan a memoria que fueron esclavos. El séptimo día tenían que recordarlo. Siempre el énfasis de Dios de recordar. Pero esto, hermanos, así como para ellos, primero que nada ellos pudimos observar en la historia de la Biblia, se convirtió en algo mecánico, algo que dejaron ellos de recordar, de traer a la mente, de realmente ellos tomar en cuenta esto que el Señor les hizo como primer énfasis, recordarlo, traer a la memoria, y lo siguieron haciendo como un acto mecánico, como hoy día. El ir a la iglesia para muchos es un acto mecánico. Pues vamos a la iglesia porque es domingo y hay que ir, ¿no? En muchos casos, no digo que en todos. Gloria a Dios que aquí no sucede. Y que nosotros tenemos realmente en mente a qué venimos, a adorar al Rey de Reyes, al que nos libró del pecado. En Éxodo 31:13, ¿a quiénes les fue dado el sábado para guardarlo? Vamos a ver. Éxodo 31:13. Y estamos dando todo un paseo por Éxodo, por el libro de la ley, porque al final vamos a llegar a un punto muy importante. 31:13. Dice así la palabra del Señor. Habla, pues, tú a los hijos de Israel, está hablándole a Moisés, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo, dice el Señor, y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. O sea, esta era una señal que Dios le estaba dando a Moisés exclusivamente, dice, entre yo y vosotros, dirigiéndose a su pueblo. Las naciones de alrededor no podían guardar el sábado porque ellos no habían salido de esclavitud. El Señor no los había tomado a ellos. Así que esa señal era para ellos, para su pueblo. Así que Israel aquí recibe el día de reposo junto con las leyes y camina con Dios, cierto, y después de un tiempo invalidan ese pacto. Ese pacto termina con Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque Dios ya les había dado una carta de divorcio, estábamos leyendo, pero estas órdenes de cumplimiento quedan entonces atrás y Jesucristo inaugura ahora con esto, por así decirlo, una nueva creación y un nuevo y mejor pacto. Un pacto que con ellos era ahora perpetuo e inicia una nueva creación. Pero esta nueva creación la inicia ahora, al hacerlo todo nuevo, una nueva creación, en el día 8. El Espíritu Santo viene en el día 8. Cuando venga Cristo, volverán a guardar el día 7. En Isaías 66 lo dice, porque Dios le dijo a Israel que el pacto perpetuo de guardar el sábado era para ellos, para el pueblo de Israel, y aunque nosotros somos injertados en el olivo, nosotros, la iglesia, no se nos obliga a guardar el día 7. Nosotros tenemos ahora otra señal, que es el sello del Espíritu Santo. Es lo que nos identifica ahora como pueblo de Dios. Ellos tenían el sello de la circuncisión. Solo los que habían salido de Egipto podrían guardar entonces el día de reposo. Dios estaba tratando en ese momento solamente con Israel. Y cuando cesó de tratar con él como su pueblo, entonces Sabbat también terminó. Cuando Dios vuelva a tratar otra vez con ellos, el Sabbat será restaurado, como lo dice en Isaías 66, 22 y 23. Yo sé que estás apuntando las citas. Cuando los nuevos cielos y la nueva tierra sean creados.
El mandamiento entonces que nosotros vemos del sábado pertenecía a la ley ceremonial. No se encuentra en ninguna parte, hermanos, del Nuevo Testamento. Pero todos los otros mandamientos, o sea, de los 10 mandamientos principales, 9 de ellos se encuentran de ese decálogo de Moisés, de esos 10 mandamientos, de esos 10, 9 sí se repiten en el Nuevo Testamento. Listo con tu pluma. El mandamiento número 1, de un solo Dios, también se repite y lo confirma en 1 Timoteo 2:5. El número 2, no a la idolatría, se repite en 1 Corintios 10, versículo 7. El mandamiento 3, no jurarás el nombre de Dios en vano, en Santiago 5:12. El número 4, días de reposo, no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento. El número 5, honra a tus padres, Efesios 6:2. No asesinarás, 1 de Juan 3:15. No adulterarás, Hebreos 13:4. No robarás, Efesios 4:28. No mentirás, Colosenses 3:9. No codiciarás, Efesios 5:3. Todos estos mandamientos, hermanos, en el Nuevo Testamento están basados en la ley del amor. Todos ellos, menos el 4, el día de reposo. Porque para poder guardar el sábado en este tiempo necesitaríamos una serie de requisitos. Por ejemplo, número 1, ser judío étnicamente. El sábado en ese tiempo, se necesitaría ser judío étnicamente y formar parte de la nación de Israel. En segundo lugar, estar viviendo en la tierra prometida. Trabajar 6 días y después guardar el sábado. No puedes levantar el sábado ninguna carga, porque además, ¿quién te iba a apedrear? También guardar el sábado tendría que ser desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ya no sé en qué número voy, pero otro es, no salgas de tu casa en este periodo de tiempo, ni siquiera para ir a la iglesia. Siguiente, no puedes encender ninguna luz. Éxodo 35:3, las 24 horas. Ningún trabajo o empleo tendrías o podrías realizar ese día. Ahora, hermanos, después del Nuevo Testamento, hay un nuevo día. El séptimo día le fue dado a Israel, y a la nueva creación que somos nosotros, nos fue dado el octavo día, dije hace un momento, o el día primero de la semana, que se conoce como el domingo. La circuncisión en el antiguo pacto tenía que hacerse el día primero. Después del nacimiento, proféticamente iba a haber un nuevo comienzo. Esto era una figura de lo que había de venir. Toda la tipología que hay en Levítico 23, todas las fiestas, hacen prominente el día primero de la semana. La ofrenda de los primeros frutos, así como Cristo que resucitó el primer día de la semana. El día del Pentecostés, primer día de la semana. El día último de la fiesta de los tabernáculos caía siempre en el primer día de la semana. La ley en el monte Sinaí lo dio en domingo. Apocalipsis 1:10, el Apocalipsis le fue dado a Juan el primer día. El primer sermón evangelístico y las primeras 3,000 almas salvadas fueron salvadas en domingo, el primer día de la semana. Cristo, después de que resucita, nunca se le aparece a nadie en día 7, solo en el día primero de la semana. En Marcos 16, del 1 al 2, en Lucas 24, del 13 al 15, lo podemos constatar. Cuando los apóstoles fundaban la iglesia, estaban con estos problemas de la ley, de si guardar todas estas cosas o no. Había ahí una situación un poco ríspida. Entonces se reunieron, se juntaron todos los apóstoles. Entonces, para ver en ese momento
qué cosas deberían ser obligatorias o guardarlas por la ley. Esto lo podemos ver en Hechos 15:10. Vamos a leer, Hechos 15:10. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y volvemos al yugo. Y yugo difícil de llevar. Ahí mismo, en los versículos 28 y 29, dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. No imponer cargas, sino solo esto. Solo estas pequeñas cosas necesarias que se podrían tomar del antiguo pacto. Son 3 nada más. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. 2, no comer sangre, no comer ahogado, porque te lo comes con la sangre. Y número 3, no cometer actos sexuales ilícitos. Jesucristo, hermanos, después de su resurrección, no vuelve a tener reuniones o actividades en el día 7. Recordemos que Jesús cumplió toda la ley hasta su crucifixión, pero Él, Jesús, ahora es para nosotros ese Sabbat, ese reposo. Como decía en Mateo, ¿cómo iniciamos el día de hoy? Hablando de la última parte de lo que ya habíamos visto en Mateo 6. Venid a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús ahora para nosotros, hermanos, es ese Sabbat, ese reposo. En Él podemos nosotros descansar. Y dice también que su carga y su yugo es ligero de llevar. Así que te quiero invitar a que vayamos a Gálatas 4, del 4 al 9. Vale la pena, yo tengo aquí registrado el versículo 9, pero vamos a leer desde el 4. Vale la pena leer todo el contexto. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Mira ahora el 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios. Esto es increíble, hermanos. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿A cuántos aquí les gustaría que Dios lo conozca? Porque nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, pero ¿a ti te conoce Dios? Dice este versículo 9, y lo voy a leer nuevamente. Dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, entonces, hermanos, Dios te conoce. Entonces, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Y habla aquí de las cosas de la ley.
como esta, de guardar el sábado. Hermanos, en este nuevo pacto que ahora es mejor que el primero o que el anterior, nosotros somos libres por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia. Pero ahora somos capacitados también para poder hacer su voluntad. Quiero terminar con lo que dice en Colosenses 2, del 16 al 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos. Es decir, de una forma alegre, suave, con amor. Entonces es válido, hermanos. No solamente que con toda sabiduría podamos enseñar, sino también amonestar unos a otros, pero ahora con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermanos, yo esta mañana espero que meditemos en esta palabra, porque si el Señor nos ha hablado de que su carga es ligera, que su yugo es fácil de llevar, y nos llama a venir a Él, todos los que estemos cargados, que estemos trabajados, porque Él nos hará descansar. Jesús ahora es para nosotros ese reposo, ese sabbat, a donde podemos tener paz, en donde podemos descansar. Así que, hermanos, yo te quiero pedir que meditemos en esta palabra y que el Señor te siga bendiciendo a través de la misma palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias porque has permitido conocer, Señor, lo que nos habla Mateo, lo que nos habla Pablo también, Señor, acerca de quién eres tú para nosotros, Señor. Además de ser nuestro Salvador, Señor, sabemos que ahora podemos venir a ti confiadamente, porque tú eres ahora nuestro Sabbat, Señor, y nos guardarás hasta el fin, porque eres fiel, Señor, porque has prometido estar con nosotros todos los días, y es en ello, Señor, en lo que nosotros podemos estar confiados. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos, Señor, por todos los que están escuchando, por todos aquellos que por primera vez escuchan tu palabra, Señor, y que puedan ahora con esto, Señor, estar confiados en poder venir a ti. Todos los que están trabajados y cargados, porque tú prometes, Señor, en tu palabra, hacernos descansar. Te damos gracias en nombre del Hijo, que es nuestro Rey y que es nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.